Decirles que hoy es un día especial por un motivo también muy especial. La competencia en el mundo es por el empleo. Cuando la gente dice que un país es más competitivo que otro, esos países están compitiendo por generar más empleo, por tener las condiciones para generar más empleo. Cuando una universidad dice que tiene una muy alta calidad y que es mejor que otra, en el fondo lo que quiere es producir, por ejemplo, mejores ingenieros, para que esos ingenieros consigan un mejor empleo. Y por eso, desde el primer día del gobierno, cuando diseñamos ese puerto destino a donde queremos llevar el país, puerto destino donde el país sea más justo, sea un país moderno, un país seguro, el empleo, la generación de empleo era fundamental, una prioridad, porque si quiere uno luchar contra la pobreza, la mejor forma de luchar contra la pobreza es darle empleo a los que no tienen empleo. Si quiere uno luchar contra la desigualdad, la mejor forma es mejorar la calidad del empleo de los que están en los sectores más bajos, para que la diferencia de los ingresos se cierre, se disminuya. Y por eso desde el primer día también les dije a los ministros, a los funcionarios, todas las políticas que me presenten o todos los proyectos de ley que presentemos ante el Congreso debe tener como una especie de filtro. ¿Cuál es el impacto de esta política en nuestras políticas contra la pobreza, contra la desigualdad y en el empleo? O sea que el empleo ha estado como una especie de común denominador en todas nuestras acciones. Y por eso la cifra de cuánto empleo estamos creando o cuánto empleo se está destruyendo es una cifra que para mí es muy, muy importante. Tenemos la satisfacción de que vamos a cumplir 3 años de gobierno. El 7 de agosto cumplimos 3 años de gobierno y los resultados en materia de empleo, en materia de lucha contra la pobreza y en materia de desigualdad son muy positivos. Por ejemplo, ¿cuántos empleos hemos creado? Hemos creado un poco más de 2.300.000 empleos. ¿Cuántos empleos nos propusimos crear? En la campaña dijimos, vamos a crear 2,5 millones de empleos. O sea que estamos a punto de cumplir la meta. Nos habían dicho que era una meta demasiado ambiciosa, dadas las circunstancias internacionales tan difíciles de la economía internacional. Sin embargo, dijimos, no, tenemos que empeñarnos para cumplir esa meta. Esa cifra de 2.300.000 empleos que hemos creado es la cifra más alta de generación de empleo de toda América Latina. Una cifra parecida a la que tiene Brasil, con la diferencia de que Brasil tiene 4 veces nuestra población. Y hemos logrado algo que me dicen mis asesores, ningún otro país puede decir que ha logrado, y es que en los últimos 34 meses, todos los meses, sin excepción, la tasa de desempleo ha venido bajando mes tras mes frente al mismo mes del año anterior. La última tasa de desempleo que publicó el DANE fue de 9.4% en el mes de mayo. En mayo del año pasado era 10.7%, una disminución sustancial. Y eso es un logro muy importante y muy satisfactorio. En ese orden de ideas, pues hemos venido haciendo un gran esfuerzo para que eso sea posible. Y ahí se requiere todo tipo de políticas. Para generar empleo se requiere una economía estable y dinámica, un crecimiento económico relativamente alto. De ahí viene
toda la política fiscal, la política monetaria, las inversiones en infraestructura, pero todo con miras a esa gran finalidad, a ese gran objetivo que es la generación de empleo. Por otro lado, ese es el vaso medio lleno. La otra perspectiva es, todavía tenemos un desempleo muy alto. Más de 2.200.000 colombianos están buscando empleo y no lo encuentran. Todavía tenemos unas cifras de pobreza inaceptables. Estamos prácticamente cumpliendo la meta a los 3 años, una meta que nos habíamos propuesto para 4 años, pero todavía el 30% de la población sigue en la pobreza y el 10%, doctora Beatriz, en la pobreza extrema. Demasiado alto para un país con tantas posibilidades y con tanto potencial como Colombia. Por eso tenemos que perseverar. Y eso no se da por generación espontánea, eso se da por la puesta en marcha de políticas concretas. Cuando logramos por primera vez reducir la desigualdad en este país, porque teníamos algo que era perverso, la economía crecía, pero crecían en una forma desigual. Los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. Nosotros nos propusimos cambiar esa tendencia, romperla por primera vez desde que se llevan las cifras sobre desigualdad en este país y lo logramos. Logramos cerrar la brecha en una proporción mayor a cualquier otro país de América Latina en estos 2 años y medio, con excepción de Ecuador. Ecuador nos ganó. Logramos reducir la pobreza en una proporción mayor a la mayoría de los países de América Latina, con excepción de Perú. Perú nos ganó. Pero, por ejemplo, ya no somos el segundo país más desigual de toda la región después de Haití. Ese vergonzoso segundo lugar, ya no, hoy no somos el segundo lugar, somos un promedio en América Latina. Pero si queremos progresar, tenemos que hacer muchos más esfuerzos en mantener esa dinámica de la generación de empleo. Y ahí es donde entra a jugar el SENA. El SENA juega un papel fundamental en esta política. Por eso, lo que estamos haciendo con el SENA, contrario a lo que algunos han dicho por razones políticas que son entendibles, estamos fortaleciendo el SENA. Lo estamos volviendo cada vez más efectivo en ese propósito de generar empleo. Por eso, la consigna que le puse a Gina Parodi fue precisamente la que ella mencionó. El SENA tiene que ser mucho más proactivo en garantizarle a los aprendices, a los graduados del SENA, un empleo y un empleo formal. Porque algo también que hemos logrado por primera vez desde el año 1994 es que de los 2.300.000 empleos que hemos logrado crear en estos 2 años y medio, la mayoría por primera vez desde el año 94 es empleo formal. Y eso es lo que nos ha permitido reducir la desigualdad. Los ingresos de los estratos más bajos han subido entre un 13 y un 15%, el de los estratos más altos entre un 2 a un 4%. Entonces, las brechas comienzan a reducirse. Eso es una tendencia sana. Y en la medida en que podamos capacitar para el trabajo, pues vamos a poder facilitar que esa dinámica de creación de empleo se mantenga, que cada vez es más difícil. Son como las dietas. Las dietas, los primeros kilos son relativamente fáciles, pero los últimos son más difíciles. Entonces, en la creación de empleo, cuando uno reduce el desempleo, estábamos en el 17%, ya vamos por debajo del 9% según el DANE, pero ya reducirlo de ahí para adelante se requiere un mayor esfuerzo. Pero podemos hacerlo perfectamente. Podemos hacerlo perfectamente y esa es la consigna, de ir generando más empleo, porque a través de eso, repito, logramos los demás
objetivos de reducir pobreza y de reducir desigualdades. Y esa capacitación para el trabajo pues también significa una especie de acoplamiento permanente, de búsqueda de la excelencia permanente. Las economías van cambiando, la forma como las empresas trabajan van cambiando y el SENA tiene que estar no a la retaguardia sino a la vanguardia, anticipándose. Vienen inversionistas de tal tipo, en tal área, esos inversionistas van a necesitar gente bien capacitada para este trabajo. Anticipémonos y podemos entonces darle a esas personas, a esos aprendices, a esos graduados, la garantía de un trabajo. Y eso es un proceso permanente, es una especie de rueda sin fin. Yo cuento una anécdota muy interesante que lo viví cuando fui ministro de Comercio Exterior hace ya más de 20 años. Fui a Costa Rica, que en ese momento solamente producía café, banano y turismo. De eso vivía Costa Rica. Y el ministro de Costa Rica me llevó a un galpón grandísimo y abrió la puerta y eran miles de costarricenses y de costarricenses que estaban jugando con unos aparatos electrónicos. Yo le dije, ¿y esto para qué es? Y me dijo, esto es para prepararnos porque queremos que una fábrica de computadores venga a producir los computadores a Costa Rica. Si tenemos la mano de obra, vamos a ser más atractivos. A los pocos años regresé a Costa Rica y efectivamente una compañía muy importante de computadores se había instalado en Costa Rica y la exportación de esos componentes se ha convertido en la principal exportación de Costa Rica. Y el salario promedio del costarricense se triplicó, simplemente por esa visión de ir anticipándose, de ir atrayendo inversiones a través de una oferta apropiada, pertinente, de una buena mano de obra. Los colombianos tenemos unas grandes capacidades, aprendemos rápido, eso es importantísimo. Les cuento otra anécdota. Cuando estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio con México, unos textileros, confeccionistas nacionales me dijeron, no, por favor, exclúyanos de ese tratado porque nosotros no podemos competir con México. Ellos están en eso de la maquila y van a venderle a Estados Unidos y nosotros no vamos a poder competir. ¿Pero por qué dice eso? Pues porque no podemos. ¿Y quién le ha dicho a usted que no podemos? Le decía yo a este empresario. Y dijo, pues es que mire, los mexicanos son más poderosos que nosotros. ¿Y quién ha dicho que los mexicanos son más poderosos que nosotros? Hagamos una apuesta. Le dije, contratemos una firma especializada en medir la productividad de la mano de obra. Son formas de medirla, entre ellas cuánto tiempo se toma en aprender. Y hay diferentes factores. Si los mexicanos son más productivos que los colombianos, yo excluyo ese sector, pero si es al revés, usted tiene que no solamente aceptar, sino apoyarme en el acuerdo. Pues el resultado es que los colombianos resultaron 3 veces más productivos, con perdón de mis queridos cuates mexicanos, que los mexicanos. Aquí, cuando vienen las empresas, todas dicen qué maravilla la mano de obra colombiana, qué maravilla la capacidad gerencial de los colombianos. ¿Qué nos falta? Educación, mejor educación, capacitación, mejor capacitación. Hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que avanzar mucho más. El SENA es hoy una institución tal vez la más apreciada de todas por los colombianos. Siempre cuando uno pregunta, ¿usted qué opinión tiene del SENA? La favorabilidad
está por las nubes, inclusive más alto que las fuerzas militares, que siempre también están muy altos. La gente quiere el SENA por el servicio que presta, servicio fundamental. ¿Qué mejor servicio que producir, en el fondo, empleos? Porque si uno capacita bien y garantiza, que esa es la consigna, que está uno capacitando para poder producir el vínculo entre el empresario y el trabajador, eso es lo que significa que vamos por buen camino. Hoy en día, después de esa conversación que tuve con la doctora Gina, recién posicionada, ya tenemos unos datos, y los datos son alentadores. 2 de cada 3 graduados del SENA consiguen trabajo. Pero yo le he dicho a Gina, no nos podemos quedar ahí, tratemos de que sea 3 de cada 3, y eso requiere un gran esfuerzo de pertinencia, de ir a las empresas, y hay muchas empresas que están hoy reclamando trabajadores mejor capacitados, y muchos inversionistas que dicen, yo quiero invertir en Colombia, pero tengo el cuello de botella, por ejemplo, un ejemplo que lo veo todos los días, el bilingüismo. El bilingüismo, la falta de bilingüismo ha impedido que muchos más, lo que llaman los call centers, ¿no?, vengan a Colombia. Si tuviéramos más gente bilingüe, vendría más gente a invertir. Y ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer con el SENA y tratando de hacer con el país. Hoy, pues este convenio que se acaba de firmar, que va a producir 850 empleos a gente que viene de los sectores más vulnerables, más necesitados. Esa es la forma de construir ese país más justo. Cuando les damos, ayer estaba en Medellín, casas gratis a los más vulnerables, eso es construir un país más justo. Y ayer en Medellín me decían, estamos construyendo tantas casas que estamos cortos de mano de obra en la construcción. Y ahora les tengo una buena noticia sobre eso. Entonces este convenio, estamos construyendo 850 empleos para los futuros conductores, como Carolina se llama, Carolina. Entonces yo la quiero ver allá, ¿no?, manejando. Acabo de venir, esa era la otra parte de esta historia, buena noticia. Acabo de venir de otro evento, y es que Colmotores está inaugurando hoy acabamos de inaugurar la primera fábrica donde se construye, no se ensambla el primer carro colombiano. Es un paso importantísimo. Ya no estamos ensamblando, lo estamos construyendo. Y hoy acabo de venir de allá. Son 20.000 empleos que tiene Colmotores, y con esa planta van a ser 1.000 empleos más. Y ahí van a producir más carros para que usted pueda manejarlos, ¿no? Eso es son empleos formales, empleos de muy buena calidad, y Gina se va a tener que poner las pilas porque eso va a generar toda una dinámica para poder producir. Ese es el tipo de relación entre sector privado que hablaba Gina, el sector público, y cómo tenemos que todos trabajar sintonizados. Las empresas enviando señales sobre sus futuras necesidades, el SENA respondiendo a esas señales y anticipándose para poder ofrecer esa oferta de empleo pertinente. Los 850 empleos que hoy se generan son 850 que se suman a esos 2,5 millones, y que todos los días tenemos que hacer un gran esfuerzo para generar empleo de todo tipo. A donde vamos nos piden más sedes del SENA, y es lógico, porque en todas partes del país
la gente quiere más empleo. Todos los alcaldes, todos los gobernadores nos dicen más empleo, más empleo, más sedes del SENA, porque ya aprendieron que el SENA y el empleo están van juntos, van de la mano. Vamos a hacer aquí al lado, una inversión muy grande, que es un centro de tecnología para la construcción precisamente y la madera. Eso va a ser una inversión de 32.000 millones de pesos, que se va a construir aquí al lado. Entonces, aquí vamos a construir una sede que va a estar dirigida específicamente a esas modalidades. La construcción es algo que va a estar permanentemente en demanda. Estamos construyendo muchísimas casas, pero cada vez hay más familias que quieren más casas. Entonces es casi que una garantía de demanda. Y la madera, el potencial del país en materia de madera es inmenso. Nosotros hemos venido infortunadamente deforestando nuestro país, un país muy rico en bosques, muy rico en madera. Inversionistas para venir a reforestar todos los que ustedes quieran. Estamos tratando de arreglar unas incertidumbres legales que tienen los inversionistas para que ya han invertido mucho, pero que inviertan muchísimo más. Y eso hace que la industria de la madera en Colombia, donde yo no sabía, aprendí hace poco, aquí los árboles crecen mucho más rápido que en Chile. En Chile ya no tienen espacio para sembrar más árboles, se les acabó el espacio, quieren venir a sembrarlos aquí. Y Chile tiene una industria de madera impresionantemente importante y generadora de muy buen empleo, quieren venir a invertir aquí. Me dicen, aquí lo que hay es espacio para producir árboles, árboles que además nos sirven ecológicamente, nos sirven para preservar nuestro medio ambiente y nos sirven para generar empleo. Entonces, anticipándonos a eso, vamos a construir este centro de tecnologías para la construcción y la madera. En 11 meses, espero, doctora Gina, que podamos inaugurarlo. Y esa sola construcción va a generar 1.400 empleos. Se va a tener unos programas académicos, 9 tecnológicos, 10 técnicos, 1 de auxiliar, 1 de operario. De manera que esa es una inversión bien importante. Ahora vamos a poner la primera piedra simbólica, debería ser el primer árbol. Esa es como una tendencia que quiero, que en lugar de la primera piedra, el primer árbol, por aquello de la ecología. Pero por eso les decía que bien importante lo que estamos haciendo hoy, firmando este acuerdo con el distrito, la creación de estos 850 empleos, poniendo la primera piedra en un centro de una inversión muy grande, 32.000 millones, pero al mismo tiempo dando una señal de optimismo para el empleo, porque así es como podemos ir trabajando todos juntos y construir cada vez más empleo, que es, repito, la forma como vamos a producir ese país más justo que todos queremos. Quiero finalizar simplemente diciendo, aquí hay oportunidades para todo el mundo. Un tocayo mío, Juan Manuel Arenas, que acabo de conocer, ¿no? Es un poquito mayor que yo, tiene 66 años, ¿no? También vino al SENA a aprender. Claro que somos jovencitos, usted y yo, ¿o no? Entonces vamos a aprender también lo mismo. Vamos para adelante, me parece muy bien. Aquí todo el mundo tiene oportunidades. Y quiero además hacer un reconocimiento importante. El SENA tiene una calidad ya establecida, como les decía, tiene que estar en un proceso de mejoramiento continuo, y una de las formas de mantener la calidad, así como las universidades hacen acreditaciones y hacen competencias, aquí en los centros de capacitación como el SENA también hacen competencias,
una competencia importantísima que se llama World Skills. ¿Eso cómo se traduce? Sí, habilidades mundiales, es ese que acaba de realizarse en Alemania, y aquí tenemos 4 ejemplos de 4 participantes que ganaron además medallas de excelencia. Yo quiero felicitarlos. Esta es Javier Mejía en soporte de redes, que es levante la mano, Javier Mejía, soporte de redes. Gustavo Rodríguez en diseño de web. Sebastián Idarraga en salud. Y Mateo Mayorga en soldadura, que está aquí con nosotros. Nos representaron y además ustedes son igual de importantes en esa representación que hicieron del SENA de Colombia, así con ese uniforme, como nuestra selección cuando va a competir al exterior. Los colombianos estamos cada vez ganando más puntos. Ayer derrotaron a Santa Fe, pero bueno, pero vamos a seguir insistiendo, siempre en la vida unas de cal y otras de arena, pero quiero decirles realmente a todos ustedes, este es el tipo de esfuerzos mancomunados. Aquí todos estamos unidos, sector privado, sector público, el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno distrital, todos unidos para un buen propósito, que es continuar generando buen empleo, con una gran institución que cumplió hace poco 56 años, que es el SENA, que es una institución insigne, una institución que la vamos a cuidar cada vez más, que la vamos a fortalecer cada vez más, porque si queremos lograr ese país más justo a través de un mejor empleo, tenemos que tener un SENA fortalecido, un SENA dinámico, un SENA pertinente y un SENA con las puertas abiertas para todo el mundo. Muchas gracias.